que lo acaba de publicar en la editorial de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, Cambridge University Press, pero también salió en Estados Unidos y se distribuye más o menos globalmente en el mundo, sobre todo en los países de habla inglesa. Eh, el libro es, como el nombre lo dice, una historia que va desde 1914 hasta el 2015. Por eso se le puso el nombre del largo siglo XX. El que hablaba de esto de los largos siglos era el historiador británico Eric Hobsbawm, que hablaba del siglo largo del siglo XIX, que iba desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces yo le puse un poco del siglo XX largo desde 1914 al 2015, eh, que analiza la Primera Guerra Mundial, los impactos económicos, costos también de vida, etcétera, las hiperinflaciones de los años 20, la Gran Depresión de los 30, hay un capítulo entero dedicado a eso. Después se salta a la estanflación de los 70, la crisis de la deuda de América Latina en los 80, las transiciones postsocialistas en Europa Central y del Este en la década de los 90, que estuvieron acompañadas con caídas muy fuertes a nivel de actividad. Después la crisis subprime y el periodo de austeridad posterior. Bueno, y eso lo trato de ligar con lo que nos está pasando ahora, lo que estamos sufriendo ahora en la actualidad, que el impacto de la pandemia del COVID. Eh, entonces, mi presentación básicamente va a ser tratar de establecer algunos paralelos históricos entre grandes recesiones que han ocurrido en la historia del mundo, de América Latina también. eh, También Chile fue uno de los países, según la Liga de las Naciones, que más sufrió con la crisis de los años 30, y poner esta crisis del COVID en perspectiva histórica y hacer un paralelo con lo que nos pasa ahora y con lo que pasó en la historia. La historia nunca se repite exactamente igual, por supuesto, pero puede dar algunas lecciones útiles. Bueno, el, el, esta es una crisis global. La globalización integró a los países en el comercio de bienes, en el comercio, en los flujos de capitales, en los movimientos de personas, pero también es capaz de globalizar las enfermedades, globalizar los virus, la transmisión internacional de una epidemia. Eh, Eso casi nadie, por lo que me recuerdo, lo anticipó, lo planteó cuando se hacían los debates sobre las virtudes y los defectos de la globalización en los años 80, 90, etcétera, 2000 quizás. Nunca se pensó que se podían globalizar cosas como una enfermedad. Era todo el énfasis en la globalización de los flujos económicos, pero resulta que en un mundo con grandes flujos de personas que se mueven diariamente, se movían, porque ahora el mundo está cerrado, las fronteras están cerradas, casi no hay vuelos aéreos, etc. Fue muy fácil y rápido que lo que empezó en una región de China se trasladara a Europa, se trasladara a Norteamérica, ahora se está trasladando a América Latina, ya se trasladó, a África y otras partes del mundo. Entonces, es la globalización de la epidemia la que estamos sufriendo. Eh, bueno, las magnitudes, no voy a entrar mucho en los números porque ya quizás han escuchado mucho de eso, pero hay 250.000, más que está creciendo día a día, personas contagiadas solo en el sudeste de Asia, eh, o sea, 9.700 en China, Indonesia, etcétera. En Europa hay 1.8 de contagiados. En Estados Unidos, este número es 100.000, casi 100.000 fallecidos, una tragedia humana terrible. Eh, y ahora la Organización Mundial de la Salud plantea que el foco ahora más candente se está pasando a América Latina, y donde estamos nosotros ubicados. Entonces, y acá en Chile llevamos ya cerca de 80.000 contagiados.
eh, realmente cerca de 800 personas fallecidas. Bueno, esos números eh, son también sujetos a análisis porque no es tan fácil ver cuánto del COVID, cuánto los otros, y quizás los números reales son aún mayores. Pero bueno, la parte económica. Entonces, es una crisis humana y está desatando una crisis económica, que es la que quisiera yo centrar mi presentación y hacer el análisis comparativo en términos históricos. Bueno, la magnitud y cuáles son las proyecciones para el año 2020 del impacto de esta crisis sobre la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional pronosticó en abril, en su reunión de abril, ya estamos a fin de mayo, una caída del PIB mundial de 3,3% para el año 2020, calculado en paridad de poder de compra. Las Naciones Unidas, en su Departamento de Estadísticas Económicas y Sociales, hicieron el mismo cálculo, pero a precios corrientes, y la contracción les da un poco más alta, 4,2%. Las estimaciones del FMI y de otros organismos dan una caída del comercio internacional, flujos de exportación e importaciones del orden del 10 a 11% en el 2020. Cuando se escribió el informe del FMI, que era el informe para las reuniones de primavera que ellos hacen todos los años, en el mes de abril, eh, ellos calcularon que el grupo de países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, se iban a contraer en 6%. O sea que la crisis es una crisis más de los países del norte, más que de los países en desarrollo, en abril. Pero ahora habría que ver este análisis si se replica a fines de mayo, ya vamos a entrar a junio, porque como está cambiando la transmisión geográfica, esto puede alterarse. En abril, el FMI decía que el mundo en desarrollo se iba a contraer un 1%, incluyendo China, y 2% con China. ¿Por qué menos 2%? Porque China, según las proyecciones del FMI, y también según las proyecciones del Partido Comunista Chino en su última reunión que vio esto, le daban un crecimiento positivo para este año, el PCH estaba a 3%, el FMI 2%. Por ahí andan. O sea, crece, se espera que crezca. Y China empezó antes, pero ya está normalizando. Estuve en un webinar esta mañana internacional que transmitían desde de Hong Kong, de Londres, etcétera, de una institución que pertenezco, de Nueva York. Y la persona de Hong Kong contaba que ya hay vuelos aéreos entre Beijing y Shanghái, que Hong Kong tiene menos de 2 dígitos contagiados al día, creo que 10, 12 personas en toda la isla. En Asia ya se está controlando esto, por lo menos en países como Hong Kong, China, Taiwán, Corea, etcétera. Australia también lo ha logrado controlar. El Oriente está mejor que el Occidente. Eso es bastante notable. Y dentro de Occidente, el primer trimestre está golpeando más las economías capitalistas desarrolladas, avanzadas, pero esto está cambiando. La CEPAL y el BID anticipan una caída del PIB de América Latina entre 2 y 5%, y Chile, el FMI le puso una contracción de 4,5%, el Banco Central le parece más optimista, le puso -2%, y hay observadores que dicen que puede ser -6 o 7. Bueno, eh, quería mencionar algunos aspectos económicos de la crisis. La crisis, el impacto económico es por las medidas de contención. Es decir, como no ha habido vacunas, esto pilló al mundo en sorpresa, pero no total sorpresa, porque las Naciones Unidas publicó en agosto del 2018 un informe del grado de preparación del mundo para posibles pandemias. Y hizo todo un análisis, está el informe, Preparedness Report of the UN, y decía que en general los gobiernos y los estados están mal preparados en un evento de una pandemia.
Pocos gobiernos le hicieron caso a las Naciones Unidas, se siguió todo como si no iba a pasar nada, y pasó, lamentablemente. Entonces, también las compañías privadas de farmacéuticas en los últimos 10 años, 15 años, han invertido muy poco en investigación para vacunas de pandemia, no es rentable. Y las compañías ganan la plata vendiendo antidepresivos, ansiolíticos, rejuvenecedores y qué sé yo, no invirtiendo en investigación y desarrollo de salud pública. Y los estados invierten poco, porque miran, lamentablemente los gobiernos están muy cortoplacistas. Entonces, y todo análisis de emergencia, de catástrofe, lamentablemente la gente no le está, los gobiernos no le dan atención, no le han dado, pero ahora quizás después de este shock va a cambiar eso. Económicamente el shock es por la contención, porque por la necesidad de las cuarentenas, de que la gente se quede en sus casas, no vaya a trabajar. Y eso produce un shock de oferta, porque hay menos trabajadores disponibles para las empresas, ¿no es cierto? Y para el productor de bienes y para el productor de servicios. Los restaurantes están cerrados, los cafés están cerrados, las fábricas casi todas están cerradas, salvo lo esencial. Los trabajadores agrícolas sí están activos y eso hay que considerarlo, digamos, y hay que cuidarlo porque todavía los alimentos llegan en general. El problema es que la gente no tiene plata para comprarlo, pero los alimentos llegan. Es un shock de oferta. Se interrumpen las fuentes de oferta porque no hay mano de obra que trabaje, porque la mano de obra tiene que estar en sus casas. Ese es importante tomarlo en cuenta. También es un shock de demanda porque recordemos que muchas empresas, como les cayó tan fuerte la demanda, empezaron a despedir trabajadores, dejan de recibir ingresos. Esto puede llevar a una caída del consumo y también se afecta a la inversión, porque en este contexto las empresas pararon su proyecto de inversión, las constructoras en todas partes del mundo, y las exportaciones están cayendo porque esta es una crisis global. No es una crisis que el país diga yo no invierto, no vendo al mercado interno, vendo para el mercado externo, porque el mercado externo también está contrayéndose. Pensemos que Chile comercia con Europa y las caídas de Europa son enormes, la de Estados Unidos y China, si bien no tiene caída, pero está bajando el crecimiento de 6 a 2, lo que se espera. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta para la parte económica. Y también hay fragilidad financiera. Las bolsas en marzo se vinieron al suelo, después han empezado a recuperar, suben, bajan. Los bancos se asustan y suben el costo del crédito. La gente tiene problemas de recuperación de los créditos. Tienen ellos, los bancos, problemas de recuperación de los créditos porque la gente, como se está quedando sin ingresos, no puede pagar los dividendos. Entonces, es una crisis con tres elementos: un choque de oferta, un choque de demanda y fragilidad financiera. Bueno, aquí brevemente, en economía, como estamos en una facultad de economía, siempre se enseña el flujo circular, ¿no es cierto? Todos se acuerdan del flujo circular. Es circular porque la gente ofrece sus servicios y le pagan, y al recibir el ingreso consumen, y eso hace circular los recursos y circula la actividad económica. Pero ahora ese círculo se cortó. Ahí están los X, son las cortadas. La gente no puede ir a trabajar. Las empresas reaccionan, salvo que hayan apoyos del gobierno, no, suspendiéndole los sueldos. Si les suspenden los sueldos, no pueden consumir. Si no pueden consumir, ¿para qué van a producir las empresas? Entonces, el círculo de actividad económica se interrumpe. Eso es lo más importante de lo que está pasando ahora desde el punto de vista económico. Bueno, veamos algunas comparaciones con la historia. En el libro, en general, yo distinguí entre tres tipos de crisis en los últimos 100 años. Crisis de carácter global, crisis de carácter regional y crisis nacionales. La crisis global, realmente global, más severa fue la de los años 30, ¿no es cierto? El PIB de Estados Unidos cayó 27%, hubo quiebras masivas en bancos en Alemania, en Austria, también en Estados Unidos. América Latina
como le recortaron el crédito y se les acabó los mercados internacionales, porque los mercados internacionales estaban con depresión, que es lo que está pasando ahora exactamente, no pudo vender sus exportaciones, se cayeron los términos de intercambio, los volúmenes, etc. La otra fue global, semi-global, es la estanflación de los 70. Para los que somos ya, tenemos más años en el cuerpo, nos acordamos de la salida de Estados Unidos de Bretton Woods en 71, el shock petrolero del 73, el shock del 79, etcétera. Voy a mencionar eso con más detalle. Y después la crisis financiera global del 2008-2009, que es la subprime, de los deudores eh, eh, de menos capacidad de pago, que se originó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, pasó al mercado financiero y después a otros países. Crisis regionales, podemos mencionar la crisis de la deuda externa en los años 80 en América Latina. No solo fue en, Estados Unidos, en América Latina, sino que Turquía, Filipinas. Después tenemos la crisis asiática, recuerden, del 97-98, Tailandia, Indonesia, Corea, etc. Después, contracción económica en Europa Central y del Este en los 90, cuando se derrumbaron los regímenes de planificación central y estos países hicieron una rápida transición al capitalismo. También estuvo acompañado media década de contracción económica bien severa. Y después múltiples crisis nacionales, muchas de ellas analizadas en el libro, pero no todas, ¿no? Porque imposible, son 190 países en el mundo y tenemos 100 años. Pero Chile tuvo crisis, la última grande fue el 82-83, en la época de Pinochet. Bueno, también es importante que no solo hay crisis económica en la historia, sino que hay eventos extraordinarios. Extraordinarios en el sentido descriptivo de que va fuera de lo ordinario. Guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La pandemia que más parecía a la de ahora fue la llamada gripe española. No empezó en España, empezó creo que en el estado de Kansas, en Estados Unidos, pero la llamaron española. Esa se transmitió cuando hubo la desmovilización de la Primera Guerra Mundial, los soldados empezaron a volver a sus países desde Europa y llevaron el flu, el virus. Y también los marineros, el comercio marítimo trajo la pandemia. Contribuyó a desarrollar una pandemia, el virus. La Segunda Guerra Mundial. Eventos extraordinarios que hay que ponerle mucha atención es el cambio climático, ¿no es cierto?, de la desestabilización del clima, producto de efectos de invernadero. Es muy serio, es probablemente la posible crisis más importante que puede tener la humanidad, que arriesga la existencia de la especie humana incluso. Eh, eh, y lo más complicado es que sea una crisis irreversible. Uno puede revertir una crisis económica, pero no puede revertir un cambio climático porque eso toma décadas en operar y después de revertirlo no vamos a estar para contar la historia. También la posibilidad de crisis nucleares, pandemias, terrorismo, etc. Entonces es muy importante ahora abrir, yo creo, la línea de trabajo de anticipación de eventos eh, de baja probabilidad, pero que si ocurren tienen efectos desastrosos. Bueno, déjeme decir algunas cosas de la depresión de los 30 conectado con el COVID. Bueno, sabemos varias cosas, que fue precedida por una crisis bursátil del año 29. En Estados Unidos hubo 3 años de caída, el 31, 32, 33, acumuló menos 27%. Eso se dio vuelta porque cuando subió Franklin Delano Roosevelt en marzo del 33, que básicamente se salió del patrón oro y empezó a aplicar políticas más expansivas. Herbert Hoover, Edgar era el del FBI, Herbert Hoover, él era un convencido de que había que mantenerse el patrón oro, contrajo la cantidad de dinero, hizo políticas fiscales restrictivas y eso ahondó la depresión. Es parecido a los gobiernos que quieren cuidar mucho el arca fiscal cuando hay que gastar. Bueno, Estados Unidos tomó casi 10 años para recuperarse. La recuperación vino con la Segunda Guerra Mundial, todo el esfuerzo armamentista es lo que realmente estimuló la economía, lo que le llamaron el keynesianismo de guerra, el keynesianismo militar.
el patrón oro fue una camisa de fuerza, porque los países con un patrón oro no podían devaluar su moneda, no podían aplicar políticas fiscales y monetarias expansivas, tenían que ser restrictivas para defender la paridad cambiaria, y eso lamentablemente en una situación depresiva amplificó la depresión. Hoy día no tenemos patrón oro, ¿no es cierto? Tenemos un sistema en general de tipos de cambio flexible. En ese sentido estamos mejor que no, por ese lado. Hay otros problemas monetarios, pero no es el patrón oro. Y el otro punto que en el libro yo le doy bastante atención, trato de darle énfasis, que es de carácter geopolítico más que económico. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, que después de la Primera Guerra Mundial, está la hegemonía económica de Gran Bretaña, porque la potencia más importante hasta principios del siglo XX era Gran Bretaña, su poder naval, su poder tecnológico, en temas monetarios, la supremacía del Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra que se llama, etcétera. Pero después de la Primera Guerra Mundial, la hegemonía británica ya tendió a desaparecer, la libra esterlina, que era la moneda de reserva, fue sustituida por el dólar norteamericano, de a poco, eh, pero Estados Unidos no quería asumir un liderazgo global. Lo asumió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó las Naciones Unidas con sede en Nueva York, territorio norteamericano, las instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, Fondo Monetario Internacional, también en Washington. Claramente estaba anclado todo en Estados Unidos, cerca del gobierno americano, cerca del Tesoro. Era claro que el país que iba a dar la línea era Estados Unidos, pero no en los 30 y los 20 todavía. Entonces el mundo quedó en un vacío de liderazgo y eso impidió una coordinación internacional para enfrentar la crisis económica. Es muy importante. Estas teorías del hegemón fueron desarrolladas por el historiador del MIT Charles Kindleberger, que escribió libros muy importantes, El mundo en depresión y otro donde desarrolló esta idea. Y eso voy a mencionar que es uno de los problemas que puede afectar la salida hoy, ¿no es cierto? Con un Estados Unidos muy aislacionista, con la administración Trump, que se sale de los organismos internacionales, que no le ve utilidad, pone América primero, America first, no ve la necesidad de cooperar con los países europeos, con otros países del mundo, eh, pero con la crisis interna que hay ahora, yo creo que eso puede cambiar, pero va a complicar la salida de esta crisis, está complicando, incluso se está saliendo de la World Health Organization, de la Institución Mundial de la Salud. Eso sí que yo creo que un historiador de ciencia ficción antes de esto nunca lo hubiera escrito. La realidad lo superó. Bueno, la otra crisis que se analiza en el libro es la estanflación de los 70. Yo la mencionaba, el abandono de las prioridades de Bretton Woods con el presidente Nixon, devalúa el dólar respecto al oro y por lo tanto respecto a otras monedas europeas. En esa época había la lira italiana, el marco alemán, ¿cómo se llama? Habían la peseta, el franco francés, etcétera. Todo eso, ese sistema colapsa eh, y pasan a tipos de cambio flexibles, no sabían cómo manejarlo bien los gobiernos, etcétera. Y además encima hubieron dos shocks de la OPEC, la Organización de Petróleo, el 73, 79, creó presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria, un periodo bien complicado. Y en el contexto sociopolítico no era un periodo, no fue una década tranquila. Los sindicatos eran muy fuertes, por eso Thatcher ganó en Inglaterra tratando de contener la fuerza de los sindicatos y fue muy duro con ellos. Lo mismo Reagan en Estados Unidos a principios de los 80, porque veían que los sindicatos les complicaban al gobierno la capacidad de acción. Entonces, eran gobiernos muy antitrabajadores, antisindicales, bien duros. También fue el periodo de la guerra de Vietnam, la crisis de Irán y desafío a la hegemonía de Estados Unidos en Europa y en el tercer mundo, revoluciones en el tercer mundo, etc. Fue una década bien compleja, bien complicada. Bueno, después la otra que se analiza en el libro es la crisis financiera del Atlántico Norte, o subprime, que de nuevo se originó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos,
y que fue una crisis de las economías centrales, no de las economías periféricas. China siguió creciendo, India también, y el mundo desarrollado se afectó mucho menos que se está afectando ahora con la crisis del COVID. Por ejemplo, este grafiquito muestra la crisis del COVID 2020 y la crisis financiera de Atlántico Norte, de 2008-2009. Vean las dos barras púrpura verde en la Great Lockdown, que es lo que llama el FMI del 2020, gran encierro, porque la gente está encerrada en la casa. Y la otra, la crisis global del 2009, 2008-2009. China y púrpura y verde India, vean que siguen creciendo alrededor de 7, 8,5%. Y ahora se espera que crezcan alrededor de 2 o menos. Entonces, el Occidente se estaba contrayendo fuerte, pero Oriente seguía expandido y eso permitía que dos motores de la economía global siguieran funcionando. Ahora tenemos esos motores bastante más afectados. Entonces, eso habla de los problemas para una recuperación. Bueno, les pongo aquí estos gráficos de las recuperaciones. Una pregunta importante, ¿de qué forma va a venir una recuperación? ¿No es cierto? Ya vemos lo que está pasando, estamos en la fase de la crisis económica del COVID contractiva. Pero sabemos por la historia de los ciclos económicos que después de una fase contractiva puede venir una fase expansiva. También puede venir una fase de un periodo de estancamiento largo. Y también pueden haber rebrotes. Entonces, pueden ser una V corta, puede ser una U o puede ser una L. V corta es caída rápida, fuerte, recuperación rápida. U, caída que va más lento y recuperación más lenta. La Gran Depresión de los 30 fue una U, porque la caída tuvo lugar en 3 años, en muchas partes, 2 o 3 años, Francia casi como 5. Eh, eh, mientras que esta crisis de ahora es una crisis que son 2, 3 meses, todavía no sabemos qué va a pasar después, entonces es mucho más repentina, es más V corta. Bueno, y la L es de estancamiento, voy a mencionar eso enseguida. Acá yo puse el SARS 2003 que golpeó a Hong Kong con cerca de 300 fallecimientos, muertes, pero se recuperó rápido, V corta, el círculo. La del 57-58H2N2 en Estados Unidos, piense que casi nadie se acuerda, pero son 116.000 muertes. Parecido a lo que pasa ahora. Pero por alguna razón no afectó tanto a la economía. Se recuperó rápido. En 68 hubo otra de este tipo en Estados Unidos, 100.000. O sea, no es la primera catástrofe de este tipo que le afecta a ellos, H3N3. Y el Spanish Flu de 1918, 675, esa fue mucho más complicada que cualquier otra. Pero pueden haber otras formas de recuperación, lo que yo mencionaba enseguida. Perdón, esto es muy sensible. Yo pongo, acá se pone dos posibilidades distintas a la B, porque los economistas al principio dijeron, no, esto es como una B corta, van a pasar unos meses malos y vamos a recuperarnos la segunda mitad del año. Yo creo que ya estamos llegando a la mitad de este año y no se ve por dónde que haya una recuperación rápida. En Estados Unidos, en Europa, Chile y América Latina está yendo rezagado. Por lo tanto, lo más probable es que este año sea totalmente perdido en actividad económica en muchas partes del mundo. No necesariamente en Asia. China, Corea, Taiwán sí se están recuperando, pero Occidente está bien complicado. Y eso pasó también después de la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, U, en el primer gráfico, y L, que es Grecia. Grecia es tal vez el país de la periferia europea que más sufrió la crisis subprime posteriormente, porque ahí lamentablemente Grecia había contratado muchos créditos con bancos europeos y Europa, los gobiernos europeos centrales, sobre todo el alemán, se pusieron muy duros y exigieron políticas de austeridad, se coordinaron con el Banco Central Europeo, con el FMI, y apretaron muy duramente a Grecia, que tuvo casi 9 años de contracción seguida. Bueno, después vino el gobierno de Syriza, Tsipras, que incluso hizo un plebiscito
Papandreou también hizo un plebiscito en 2012, pero los acreedores se manejaron para sacar a Papandreou. Dijeron, no, ¿cómo se le ocurre llamar a plebiscito para ver si nos tiene que pagar la deuda? Y en vez de escuchar el resultado del plebiscito, sacaron al líder que había llamado al plebiscito y pusieron a Lucas Papademos, que era el presidente del Banco Central de Grecia, más un tecnócrata muy ligado a los gobiernos europeos, eh, etcétera, FMI. Pero tampoco le fue muy bien. Y Tsipras hizo una campaña bastante activa con su ministro de Finanzas Varoufakis, Yanis Varoufakis, yo lo conocí personalmente, lo conozco, eh, de que ya está bueno, Grecia no puede, para pagarle a los bancos acreedores que ya hicieron buenos negocios, vivir en una depresión permanente. 600.000 griegos se fueron de Grecia, cayeron los salarios reales, cayó el empleo, no se puede. Bueno, ganó el no más austeridad en el plebiscito, el referéndum de junio del 2017, 2015, perdón, 2015. Pero entre bambalinas cambió de opinión el Tsipras, que era del partido de la izquierda, la Syriza, y dijo, no, seguimos con la austeridad, y negoció unos programas, la renovación de los programas de ajuste. Eh, bueno, entonces ese para ahora también es una gran lección, el problema de la deuda de los países. Tenemos Argentina que debe 60.000 millones de dólares. Un grupo de economistas encabezado por Joe Stiglitz y otros, Jeffrey Sachs, están pidiendo de que 3 años de moratoria de la pago de la deuda externa argentina, que los acreedores le den una moratoria y que den espacio para poder recuperarse, sobre todo con esta crisis. Ya tenían problemas sin crisis, imagínense con ahora la crisis. Entonces, ese para los países en desarrollo es un gran tema. Bueno, voy a ir avanzando porque ya se nos acaba el tiempo. Comprometí a hablar 40 minutos, yo creo que estoy cerca del tiempo. Bueno, hay que tener cuidado de hacer análisis macroeconómico, combinarlo con un poco de análisis sectorial micro, porque no todos están afectados. Hay unos que están muy afectados por la crisis del COVID y otros que menos, y otros incluso que tienen potencial positivo. Los más afectados, las actividades son el turismo. Por supuesto, si están cerradas las fronteras nacionales y la gente, nadie va a otro país, no puede ir en onda de turista. Y de hecho, muchos turistas, estaba viendo en el diario la otra vez, de que llegó un barco a la Tortel y ahí en Tortel, en el sur, en la Patagonia, donde empezó el COVID, con un barco que venía de Europa, de jubilados europeos, que estaban dando una especie de vuelta por ahí. Entonces, bueno, nadie está viajando. Esto pega muy fuerte a economías que dependen del turismo, entre ellos Chile. Chile recibe como 5 millones de personas por año. El comercio minorista, los retail trade, no necesariamente los almacenes y el supermercado, porque la gente necesita, pero los centros comerciales están todos cerrados. Ahora en Chile, como acá a veces somos más macanudos que el resto del mundo, se les ocurrió tratar de abrir el Apumán, que es un centro en Santiago, y lo tuvieron que cerrar en 2 días, ¿no? Hay de todo acá. Bueno, la venta de durables, algo que sea por internet, y global shipping, comercio marítimo, las líneas aéreas, la construcción, se afecta mucho. Los sectores con potencial, la entrega de productos a domicilio, todo el sector salud, por supuesto, pero digo upside potential, bueno, privado, pero también público, que hay que aumentar la oferta de esto. Esa es otra cosa que los gobiernos no invirtieron en tener cama extra para contingencia, y ahora el sistema está casi colapsado. Bueno, conclusiones y termino para poder conversar y recibir las preguntas de ustedes. Eh, bueno, primero hay que estar consciente y ser modesto en los análisis porque hay grandes incertidumbres. Hay incertidumbre del mecanismo de propagación del virus y hay incertidumbre de la crisis económica
de la duración, nosotros lo que veíamos recién. Y también esto es una cosa que se está mutando en el planeta. Ahora le está llegando a los países en desarrollo el sur global. Partió en el norte global y ahora se viene el sur global, que es como se define muchas veces el mundo en desarrollo. Y también estamos en el ciclo del invierno, que es peor para contener estas epidemias. Entonces, es una situación cambiante. Un punto. Otro punto, que el carácter global de la crisis hace más difícil la recuperación de América Latina y de Chile en particular. ¿Ya? Sucedió en la recuperación de los años 30. Entonces, como todo el mundo estaba en depresión, era más difícil sacar el mundo ahora de depresión. No sucedió, pero sí afectó, pero no totalmente, en la crisis del 2008-2009, porque los dos motores, China-India, seguían andando, seguían funcionando bastante a toda máquina, mientras que Estados Unidos y Europa Occidental se contraía en esa época. Entonces eso ayudó a balancear el aeroplano, el avión, porque un motor compensaba a otro que estaba cayendo. Ahora estamos como con dos motores caídos. Pero bueno, no es totalmente sincrónico, como lo mencionaba. China, Asia, Australia se están empezando a recuperar, Occidente más retrasado. Una de las grandes preguntas, la recuperación, yo creo que va a ser o U o L. Personalmente no tengo mucha fe en el B corta, salvo algunos países quizás, pero estaba escuchando en este webinar de la mañana del Caribe, la persona que habló del Caribe, y el Caribe, creo que Antigua y Barbuda y otro país abrió la frontera y empezaron a llegar algunos turistas, pero en otras condiciones quizás se empiecen a recuperar, pero no es tan probable. Yo creo que o U o L. Lo otro sí que es más difícil la coordinación hoy día que en el pasado, porque hoy día estamos guerra comercial, una especie de nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, muy tensa, muy complicada. Primero le echaron la culpa a los chinos de que la pérdida del trabajo en Estados Unidos, de industria, y ahora de que trasladaron el COVID, lo llevaron para Estados Unidos, para todo el mundo. Bueno, entonces es mucho más difícil hacer, porque son las dos potencias económicas más importantes que están peleados ellos y como en un ring dándose combo. Eh, el otro, el aislacionismo de Estados Unidos, que ya tiene raíces históricas. En la Primera Guerra Mundial, también Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial en el 17, cuando ya se estaba medio acabando. Pero dijo, este problema de los europeos no es mío, no entro. La Segunda Guerra Mundial más o menos lo mismo, pero en el 42 lo convencieron que entrara. Y ahora, bueno, lamentablemente Estados Unidos tiene una crisis interna tan seria, 100.000 fallecidos, eh, eh, que no puede, que está mucho más difícil de ayudar al resto del mundo. De hecho, el resto del mundo está viendo cómo los puede ayudar a ellos. Eh, entonces, ese yo lo veo el escenario de cooperación internacional más complicado. Pero, por otro lado, el G20 aprobó cosas positivas, como un perdonamiento de deudas, perdón, de deudas de congelamiento de los países menos desarrollados, con ingresos per cápita menos de $3.000. Entonces está haciendo algunas cosas positivas. Y también los bancos, el FMI se ha movido rápido, con líneas de crédito de emergencia, ha otorgado más de 90, eso hay que reconocerlo, con bajas tasas de interés, muchas veces cero, y casi sin condicionalidad. El Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo están haciendo lo mismo. Entonces, por suerte tenemos un sistema internacional que todavía está funcionando, a pesar de que los gobiernos de los países grandes están en otras posiciones, muy ahí, mirándose a sí mismos, peleando entre ellos. Estas instituciones eh, pueden ayudar a la recuperación. Eh, y un punto final, para que esto funcione, tiene que haber credibilidad en las políticas públicas y los gobiernos, etcétera. Bueno, en América Latina, Chile en particular, en varios países el COVID pilló a países con crisis social, muy bajo apoyo ciudadano a las autoridades, ejecutivo y muchas veces también legislativo. Eh, eh, en Chile, ¿no es cierto? El presidente de la República llegó a tener 6% de apoyo y el Parlamento 3 y los partidos políticos 2. Decía, toda la clase política casi pulverizada en su grado de apoyo ciudadano. Y esos son los que tienen que sacar al país, ayudar, dar las direcciones, el liderazgo para que salga de una crisis de esta magnitud.
También pasó en Ecuador, porque hubo estallido en Ecuador, antes, recuerden, un poquito antes de lo de Chile en octubre. Bolivia, hay una especie de golpe negro que le dieron a Evo Morales y se tuvo que ir. Y subió una señora, no ha habido nuevas elecciones. Bueno, bien complicado. Hubieron elecciones en Argentina, eso fue más ordenado, por suerte. Brasil, para hablar que es una situación muy, muy, muy dramática. Y hay otras situaciones dramáticas, también Venezuela, que está muy aislado y con bloqueo y con una situación interna terriblemente difícil. Está muy complicado. Entonces, no pilla a la región de América Latina muy bien. Bueno, paro acá y muchas gracias y podemos iniciar una conversación. Ya. Muchas gracias, Andrés. Estuvo muy, muy interesante. Seguro que más de algunos le dieron ganas de comprar el libro. Así que, pero ¿En qué bueno, esa no era medida? la idea, ¿no? Sí, Sí. no, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas. No sé si tú estás con alguna restricción de tiempo, o sea, quizás unos No, 20 no, no, minutos. no, no, no. No hay restricción de tiempo. Tenemos que almorzar en un momento, pero todavía estamos muy temprano. Claro. Ya, gracias. Bueno, vamos a partir. A ver, por orden de llegada más bien. Una pregunta de Roberto Uaui. Dice, muy buena presentación, felicitaciones. Una pregunta, ¿debería el Estado chileno ayudar económicamente a las grandes empresas como LATAM? Si es así, ¿bajo qué figura? Ahí partió difícil ya la cosa. ¿Quiere partir por eso y de ahí vamos de una en una? Mientras yo voy Bueno, resumiendo las cosas. o si quieres, recogemos de a tres, o como tú quieras, Ya, bueno, o parto ahora. bueno, te doy la segunda, es anónima. Dice, Andrés, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿crees que esta pandemia es una oportunidad para repensar el sistema económico en el cual estamos insertos, para cambiarlo o tapar las grietas que tiene? Y la tercera, de Carlos Bravo, profesor del instituto también, dice, hacia la recuperación definitiva, ¿es posible que China asuma una posición de liderazgo por las difíciles condiciones de Estados Unidos? Ya. Ya. Eh, si quieres, vemos estas tres y después seguimos. Sí, dale. El caso de la TAM. Yo como lo veo, personalmente. A ver, la TAM ya es una empresa transnacional, porque tiene capitales chilenos, tiene capitales brasileños, tiene capitales de Delta International, tiene capitales de Qatar, ¿no es cierto?, de cataríes. Es decir, es una empresa que fue chilena, diría yo. Originalmente era LAN, Línea Aérea Nacional, creada por el Estado chileno, por la Corfo. Después la privatizaron y después empezó a crecer, hizo una alianza estratégica con la TAM, con TAM, y ahora está abierta. Entonces, estaba viendo unos porcentajes accionarios de, por ejemplo, familia Cueto, chilena, que es el dueño. Antes era dueño también el presidente de la República actual. Y entonces, bueno, la familia Cueto no más de 15%. Entonces, la primera pregunta que uno debiera hacerse, creo yo, es, ¿tiene que ir el Estado chileno al rescate de una empresa multinacional cuando tiene tanto demanda social de apoyar a la gente? Le acaban de entregar a la gente un bono del equivalente a $80 que va decreciendo por 3 meses, terriblemente apretado, por ponerlo en los términos bien crudos, a mi juicio, y mucha de otra gente. Entonces, no hay plata para apoyar a la gente, dicen, pero hay plata aparentemente para apoyar a la TAM, que es una multinacional. Piense que la TAM está solicitando su protección de quiebra en Estados Unidos, que es Chapter 11, no está en Chile, no está en un tribunal chileno. Entonces, no sé cuál es la obligación que tiene, más allá de proteger una línea aérea nacional, aquí ya no es nacional realmente, seminacional, poquitito, poquitito. Si el Estado chileno tiene que ir a una transnacional, ahí yo tengo mis dudas. Lo segundo, que la TAM acaba de despedir 1.500 trabajadores hace una semana y ahora está pidiendo ayuda. Entonces el Estado chileno tendría que decirle, oiga,
recontrate a la gente que despidió si quiere ayuda mía, diría yo, y garantíceme que por lo menos un año no va a despedir más gente. Porque en las, eh, prioridades de una quiebra, la ley de quiebra dice primero hay que pagar las deudas con los trabajadores, después con el Estado si se den impuestos, y residualmente son los accionistas. Acá lo que parece que está pasando es que se reducen las obligaciones con los trabajadores, pues se les despide primero, no sé si hay deudas con el Estado de impuestos, y se está defendiendo a los accionistas. Entonces hay un manejo muy complicado. Si que el Estado pone plata, yo sería partidario que le entregara acciones y que el Estado chileno tuviera un delegado en el directorio de la LATAM para que vea qué decisiones se están tomando. Pero no puede estar entregando dinero a un directorio que primero echa a los trabajadores y después pide ayuda. Creo yo. Y lo otro, ese es el punto más importante, es social, y lo otro que es una transnacional. No sé si Chile está en condiciones de ayudar a las transnacionales antes de ayudar a los chilenos. Es complicado el tema. La otra pregunta es si la pandemia puede traer un cambio. Sí, yo creo, a ver, ese es un punto bien largo que quizás no va a haber tanto tiempo para discutirlo ahora, porque yo creo que va a afectar la globalización, ¿no es cierto? Porque lo que decíamos al principio, también se pueden globalizar los males, no solamente los bienes, mal, una pandemia. Entonces la gente va a decir, bueno, ¿esta hiperglobalización es buena al final? No, no, yo no creo que sea lo adecuado cerrar totalmente la economía ni nada de eso, pero hay que pensar eh, de un sistema económico con más autosuficiencia. Como, por ejemplo, en Chile, el sector metal mecánico ha sufrido tanto con la apertura externa, los ventiladores que son necesarios en esta crisis, hay que comprarlos afuera, pero primero de nada parece que hay que comprarlos medio en secreto porque los pueden parar cuando vienen de vuelta, es complicadísimo, una cuestión que por lo menos yo me he sorprendido cómo funciona ese mercado. Eh, si hubiera industrias nacionales, se podrían tener ventiladores hechos acá. Bueno, se están tratando de hacer, entiendo. Pero si hubiera una industria nacional, muchas cosas, producir delantales, mascarillas, material médico, industria alimentaria, para la seguridad alimentaria de la población. Entonces yo creo que se va a replantear mucho la globalización con esta crisis. También el rol del Estado. Hemos estado sujetos a que el Estado siempre hay que ir achicándolo económicamente, achicándolo, debilitándole, pero resulta que viene una crisis y no hay mecanismo de protección social efectiva. Lo estamos dando cuenta en Chile y en otros países de América Latina también, y en África, para qué decirlo, pero en África está llegando, la crisis ha llegado mismo, pero ha llegado a Sudáfrica. Eso, todo. Que necesitamos un Estado mucho más fuerte en su rol de protección social, del sector de la salud pública, etc. China y el liderazgo. Sí, bueno, ya China estaba bastante metido en África, en América Latina, con créditos, con inversiones. Eh, También hay un problema de la deuda con China, ojo. El liderazgo, y me parece que no son muy flexibles tampoco. El liderazgo, bueno, puede venir un cierto liderazgo. De hecho, China se ofrece poner la plata que va a retirar Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Dice, muy bien, este país le está retirando en un momento de crisis sanitaria la plata a esta institución de las Naciones Unidas, nosotros ponemos el dinero. Bueno, esa es una señal internacional muy potente, que la gente va a decir, bueno, en el momento de la crisis está este país, no nos vamos a pronunciar de su sistema, qué sé yo, todo eso. Pero ayudó. Yo creo que eso lo hay que considerarlo, Occidente tiene que considerarlo, o está ofreciendo ayudar. Entonces, China, y también China yo le veo que se puede recuperar. ¿Eh? Entonces, con un Estados Unidos muy deteriorado, deprimido, que está empezando a decir, bueno, creemos una nueva nación, con nuevas ciudades, qué ha pasado, etcétera, porque hay 25 millones de desempleados. En un mes hubieron 20 millones de solicitudes de seguro de desempleo. Se desplomó la economía americana en un mes.
se presentaba como la economía más fuerte del planeta, lo presentaba el gobierno, y resulta que en un mes se desploma, se desploma. 20 millones de desocupados en un mes. Eso en la historia económica nunca se había visto. Entonces está cambiando la cosa. Ya, gracias. Bueno, vamos a proceder a la siguiente pregunta. Hay muchas preguntas, entonces voy a tratar de juntar varias que son más o menos parecidas. O sea, Gonzalo Saavedra pregunta si en el mediano o largo plazo, ¿qué importancia tendrá el Estado en países como Chile? ¿Hay posibilidad de un cambio estructural? Jean-Pierre Dussolin, profesor del instituto, también dice, ¿se estarán tomando medidas apropiadas para afrontar la crisis económica en Chile? ¿Qué medidas... perdón, se me fue. Aquí, ¿qué medidas geopolíticas o económicas propondría para suavizar el impacto en Chile, sabiendo que la recuperación económica será en forma de W por la recaída y la crisis social? Similarmente, hay otra pregunta, César Uaui. Gracias por la presentación. Si consideramos que todavía no termina el problema social en Chile, ¿qué va a pasar con los proyectos de subir los impuestos, etcétera? Entonces, ahí hay varias preguntas, creo yo, que son más o menos parecidas. El rol del Estado en la economía, etcétera. Claro. A ver, yo diría que Chile se compró la idea que muestra lamentablemente nuestro insularismo, a mi juicio, de estar en el sur de Sudamérica, rodeado de la cordillera de los Andes y del Océano Pacífico. Entonces eso yo creo que crea una mentalidad aislacionista, a pesar que somos muy abiertos en el comercio y qué sé yo, pero yo encuentro que el país se compra modas de afuera y no las analiza bien, se las compra críticamente y, y muchas veces hace experimentos que no resultan porque se quiere subir esa moda. Y esa moda de los años 70 fue el estado económico mínimo, la privatización, la liberalización, lo que se llama el neoliberalismo. Bueno, el problema ha sido que ha debilitado las capacidades del Estado, en donde eso es la razón de existir social, subinversión en el sector salud. No hay un sistema de protección social real en Chile. De hecho, la estrategia del gobierno ha sido que los trabajadores se automantengan con su seguro de desempleo, o sea, que ellos autofinancien su sustentabilidad y les da un bono, un bonito, chico. Bueno, eso muestra que no hay, que es muy distinto a la respuesta de Alemania, Suecia, incluso de Estados Unidos, que repartieron $1.200, y yo creo que va a venir otro bono y están gastando 13% del PIB, incluso con este actual gobierno norteamericano. Entonces acá somos mucho más papistas que el Papa, estamos cuidando el equilibrio fiscal, de que no suba la deuda externa, que es lo que va a decir Moody's y los otros clasificadores de riesgo, mientras la población está, bueno, ya en Santiago hay ollas comunes, hay ollas comunes en La Pintana, hay ollas comunes en Puente Alto, hay Estación Central, las poblaciones marginales. Yo me recuerdo que las ollas comunes eran lo que había el año 82, 83, quizás muchos estudiantes eh, no habían nacido en esa época, pero Juan Carlos y yo sí habíamos nacido, probablemente nos acordamos de eso. Bueno, Chile está volviendo a esa crisis social. La gente se tiene que hacer sistemas comunitarios de alimentación porque no tiene plata para vivir, pero es el Chile de la OECD, el Chile $25.000 per cápita. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver realmente si todo lo que se ha presentado como la fortaleza real de Chile, de su economía. Eh, eh, entonces, es una crisis muy profunda. Chile, bueno, se puede discutir, creo que marzo y abril el modelo de cómo manejar esto era Estados Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, los tres países donde ha sido más desastrosa la crisis, por afinidad ideológica de la autoridad de acá y allá. Entonces, eso, bueno, pasa la cuenta, se lo está pasando la cuenta a Trump. Trump le están diciendo que 40.000 fallecidos son culpa de lo que hizo, que no hizo, de los 100.000
de que se dejó estar, minimizó esta crisis, que era un resfrío. Bueno, acá también estábamos en abril volviendo a trabajar en la nueva normalidad y toda esa historia. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se maneja esto. Sí, es cierto, esto es inesperado y es difícil, tampoco es tan fácil manejar una crisis, pero eh, eh, creo que nos está pasando la cuenta el excesivo ideologismo, de cuidar cosas que en este momento no son las prioritarias, como el equilibrio fiscal, la deuda externa, etcétera. Yo creo que en este momento hay que cuidar la salud de la población y la alimentación de la población, que no haya hambre en las poblaciones marginales. Eso es lo básico. Eh, bueno, hay mucha incertidumbre, puede haber un rebrote. Bueno, ya hay un rebrote, porque yo creo, porque hubo un rebrote por la relajación de las medidas en abril, creo yo, y ahora la curva se desató, sobre todo en Santiago, ¿ah? Porque yo entiendo que en Valdivia la situación es mucho mejor. Pero en Santiago hay un rebrote y vamos a ver cuándo llega el pic y después baja. Estamos empezando el invierno. Hoy día es un día nublado y aquí que es bien, bien gris, helado. Entonces, bueno, esta es una, y además, lo que decía al principio, el país, la clase política, los que toman la decisión, gobierno y parlamento, vienen de un, si bien quizás han aumentado su popularidad un poco en las encuestas, qué sé yo, pero básicamente venían de un periodo extremo de legitimación ciudadana. Por lo tanto, no es fácil salir adelante en esas condiciones. Eh, sí. Gracias. Vamos a cambiar un poco de tema. Esta es una pregunta de interés regional, bueno, y del sur de Chile también. Dice, ¿cómo ve el sector agrícola? Esto es Sergio Villena. ¿Cómo ve el sector agrícola, puntualmente en el rubro lechero, que para esta región es importante? No sé si tiene algún comentario al respecto. Eh, a ver, estamos en un país centralista y de Santiago no se sabe bien las cosas, entonces no quiero aparecer un experto agrícola de economía de la agricultura, que no lo soy. Entonces sería cauto en lo que digo. Hasta ahora parece ser que el flujo de alimentos a las ciudades sigue bien. No hay interrupciones de los flujos del campo de alimentos a la ciudad. Entonces la agricultura está funcionando, ha respondido a la crisis, por lo que yo veo. Lo que sí diría, ojo que las, eh, eh, la verdura, la fruta, sacar la leche, todo lo hacen trabajadores agrícolas. No sé quién está protegiendo a esos trabajadores. Si hay sistemas de recambio, pero puede venir en algún momento que mucho trabajador agrícola que sigue trabajando se enferme. ¿Quién va a hacer las cosechas? ¿Quién va a hacer la ganadería? El trabajo de ganadería, quién puede hacer el transporte de carreteras, y la gente que maneja los camiones o la gente que saca la verdura y la fruta se enferma. Hasta ahora no se han enfermado aparentemente, pero ojo que esto está en flujo. Entonces yo diría, ahí hay un problema que hay que mirar con atención. Pero me da la impresión que la agricultura ha respondido bien. La producción de alimenticia sí. Lo que pasa es que ahora hay problema de demanda. Como la gente se ha quedado sin empleo, no le están pagando el sueldo o le están pagando una fracción de su sueldo, eh, eh, tiene menos plata para consumir, y ahí por eso ponía el ejemplo de las ollas comunes. Bueno, se están repartiendo alimentos en Santiago, se anunciaron 2 millones de cajas. No es tan fácil distribuir 2 millones de cajas, ¿eh? Puede tomar mucho tiempo. Bueno, está bien que se haga, creo yo, de repartir alimentos. Otra gente dice, no, mejor reparta plata y que la gente compre, porque ahí se ayuda a los almacenes de los barrios. Ese también es un argumento que tiene validez, porque están acusando de que los alimentos se los están comprando al grupo del Unimark, de Sayé. Álvaro Sayé, un
destacados empresarios. Entonces, bueno, la gente dice, pero ¿y los almacenes de barrio? Los supermercados de barrio que se mantienen con la demanda de la gente. Eh, eh, bueno, todo eso hay que mirarlo. Eh, entonces yo veo cuidar la masa trabajadora que está en la agricultura, en el transporte, para que no vaya a haber disrupción de las cadenas de suministro. Y el otro, proteger a la gente para que mantenga el poder de compra en las ciudades y en los pueblos en general, que no vaya a fallar la alimentación. Eso es lo que diría. Ya, gracias. Vamos a pasar a unas preguntas un poco más específicas. Jorge Riveros pregunta sobre si el Estado tiene espacio para expandir su política monetaria ante la situación actual, que se ha debatido harto. ¿Crees que sería bueno, una ventaja o no hacerlo? ¿Conviene aprovechar las tasas de interés de los organismos crediticios internacionales? Otra pregunta, Sebastián Ritter pregunta si es que es viable una renta básica universal para Chile. Guillermo Latorre, estudiante de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice si debe el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las grandes entidades bancarias formar una red de seguridad para sostener esta fuerte caída de la economía. Ahí le dejo un par de preguntas más y voy a seguir mirando. Gracias. Ya, sobre las tasas de interés. El Banco Central está bajando la tasa de interés, creo que llegó ya a 0,5, casi un mínimo crítico. El problema que yo le veo es en qué medida eso se va a transferir, se está transfiriendo en menores tasas de interés de los bancos comerciales. Porque el Banco Central le puede estar refinanciando a los bancos comerciales a tasas muy bajas, preferenciales, pero los bancos comerciales siguen con las tasas altas, entonces eso se va a traducir en un spread y mayor utilidad de los bancos y no menor costo para las empresas que toman el crédito o la gente que está endeudado, crédito de consumo, crédito universitario, lleno de deuda. Entonces, le veo el problema del mecanismo de transmisión. También el programa de pymes, de ayuda a las pymes, se está haciendo totalmente por la banca comercial. La Corfo no entrega directamente los créditos. El Banco del Estado, bueno, el Banco del Estado, que yo creo que opera más como un banco comercial que como un banco público, por lo menos una mezcla rara, pero muy influido por las prácticas de los bancos comerciales. Entonces, le entregan esto directo y el banco hace su análisis de riesgo, están en la mano de los bancos, los endeudados y las empresas. Bueno, no sé si eso va a funcionar. Por lo menos yo lo he escuchado de directores de la CONAPYME y de los organismos gremiales a pequeña y mediana empresa, que eso es lo que se quejan. No hagan el programa enteramente con la banca comercial, porque la banca comercial primero es su interés, que no es exactamente el mismo del deudor que se quiere ayudar. Renta básica universal. Bueno, el Banco Central sí está tomando un crédito de 25.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional de una línea flexible que no tiene que siempre girar. Bueno, eso debería ayudar a mejorar, darle más espacio a la balanza de pago en un escenario de crisis y estabilizar un poco más el mercado cambiario. Pero el fisco no se está endeudando afuera, mucho. Bueno, hizo una emisión de 2.000 millones, pero México hizo 6.000. Bueno, renta básica universal, yo creo que una idea que hay que pensarla seriamente. A mí me tiende a gustar esa idea de asegurar una renta básica universal, por muchas razones. Esta política de que hay que darle el 60%, pero si el tipo recibe el pilar solidario, si no sé qué cosa, no manda a los niños, todo esto de la política focalizada, condicionada, hace que engorroso, no llega a la gente el ingreso, muy complicado. Hay que simplificarse la vida y tener una sola renta básica universal que nadie es excluido, nadie. No es porque sea hombre, porque sea mujer, porque tiene más de 65, aunque tenga que sea de alta renta. Igual, por ser ciudadano de Chile, tiene que tener derecho a esa renta. Lo que pasa es que el sistema tributario tiene que ser progresivo y esa persona debe pagar más impuestos. Pero no, digamos,
mire, este tiene mucha plata, no le demos, porque pueden no tener mucha plata hoy día, pero mañana no tener. Entonces, es injusto. Yo me gusta ese sistema también, que la gente no viva siempre preocupada de parar la olla, como se dice en términos populares, porque lo pueden echar. Entonces, tener un cierto piso de aseguramiento económico, yo lo encuentro una idea bien, bien buena. El único estado del mundo, estado, no es país, es Alaska, que tiene una renta universal desde el año 1982. El principal país capitalista del mundo, Estados Unidos, pero por la constitución del estado de Alaska, todos los ciudadanos de Alaska no necesitan haber nacido ahí, sí haber vivido un año ahí. Tienen la renta, el programa de la renta asegurada universal en Alaska. Hay que estudiar ese caso. En Chile se podría hacer algo con la renta del cobre. Yo escribí hace como 8 años atrás un artículo que se llamaba el dividendo ciudadano al cobre, que las utilidades del cobre, una parte fueran a todos los ciudadanos chilenos, porque el cobre es chileno, todavía con la constitución. Entonces, esas utilidades tienen que ir para todos los que son propietarios, que son todos los chilenos. No una prioridad, por ejemplo, 10% de las Fuerzas Armadas, bueno, ya empieza el otro de tanto, sino que tiene que ir a todos los ciudadanos. La renta básica podría ser eso. Había otra pregunta de red de seguridad. Bueno, el concepto de la seguridad, no de la seguridad nacional, que fue el que en el pasado dominó acá y que tantos problemas trajo, sino que la seguridad es lo que es importante, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad de que bueno, la gente no la asalte, que no haya robo, pero seguridad social y económica. Esa es la que se necesita y esa es la que hay que revalorizar, invertir en seguridad alimentaria y seguridad de la salud. Eso es bien básico. Hubo una época que eso eh, 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 estaba en los organismos internacionales y se impulsa en las Naciones Unidas, lo impulsan distintos grupos. Oiga, no viva pensando que todo va a estar bien, que el hedonismo, la gratificación instantánea del tipo de capitalismo que tenemos hoy día. Pasémoslo bien, viajemos para tal lugar, consumamos todo esto, vivamos bien ahora. Oiga, pero si mañana no podemos pagarlo, no, mañana vamos a ver. Oiga, pero hay gente que yo estoy bien, pero el del lado no está tan bien, pues. Bueno, que se arregle, solo un poco. Démosle algo, pero muy poco. Eso está en crisis total con esta pandemia. Entonces hay que pensar estas cosas. Estaba el Club de Roma, también seguridad climática. No podemos pensar que el planeta es eh, seguridad climática y ecológica. La especie humana ha desestabilizado en los últimos 50 años todos los ecosistemas. Están los United Nations Sustainable Development Goals, las metas que sustituyeron las metas del milenio 2000, estas están las metas del desarrollo sostenible del 2030, que lo han suscrito muchos países, que habla de la meta son 17 metas, 17 objetivos, incluyendo la protección de ecosistemas, detener el calentamiento global que lleva de hielo de Groenlandia, pérdida del casco de la Antártida, eh, eh, la acidificación de los océanos. Es decir, estamos en un enorme lío ecológico planetario, y ahí me recuerdo de gran Manfred Max Neff, que 30 años, 40 años atrás ya decía eso y nadie, bueno, no es que nadie le diera la bola, de hecho fue un premio Nobel alternativo en Suecia, el que recibió Manfred el año 1987, creo que, no sé, Juan Carlos. Y entonces, un ciudadano de allá de la zona de Valdivia que recibió un premio Nobel porque hablaba de eso, porque hablaba de que están desequilibrando los ecosistemas. Un tipo absolutamente lúcido y adelantado de la época, que fue rector de su universidad. Entonces, y ahora los United Nations, las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ofrece un modelo de desarrollo muy, muy diferente
del neoliberalismo desatado que no hemos estado viviendo ahora. Eh, el secretario general de Naciones Unidas tiene un grupo de asesores científicos que le están asesorando eso. Por suerte se lo sacó a los economistas de que solo escuchar al economista, que somos todos nosotros aquí economistas, varios economistas, pero hay que estar dando cuenta que la formación que tiene siempre quizá tiene que ser ampliada para los desafíos que tenemos ahora. No, no, ese es un gran tema, es un gran, gran tema. Voy De a... desarrollo Perdón. nuevas. Yo creo que estamos más o menos en la hora. Voy a terminar con dos preguntas. Sí. Una, Germán Hernández, estudiante de Ingeniería Comercial de aquí de la facultad, dice, dado los cambios en los paradigmas de la globalización que mencionaba, ¿qué efectos pueden tener en las zonas económicamente especiales, como aduanas y zonas francas, entre otras? Esa es una pregunta. Y la otra, que no deja de ser importante, es en cuanto a lo técnico y casero, ¿qué figuras de inversión se pueden mantener de manera confiable en nuestros ahorros? Es una pregunta anónima. Yeah. Así que Bueno, las estoy últimas dos resolviendo preguntas. todos los problemas desde dónde invertir hasta el cambio climático. Eh, bueno, sobre aduanas y zonas francas, sí, es un punto más específico, habría que pensarlo bien. Claramente reforzar la seguridad, nuevamente que no sea vía de contagios la llegada de mercadería. No sé en qué medida lo es exactamente ahora, pero no bajar la guardia en esos controles. Yo creo que eso es importante. Bueno, ¿qué invertir hoy? Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo creo que hay dos activos que se están revalorizando, activos económicos. El oro, la plata y los metales preciosos. Se están revalorizando mientras las acciones caen. Entonces yo diría eso otro. Lo otro, ya eso, también ojo con el criptomoneda y los bitcoins, porque el precio del bitcoin está subiendo en en un momento que otros precios están bajando. Yo creo que hay que pensar finanzas no tradicionales, pero las más tradicionales, los bonos de los gobiernos. Bueno, los gobiernos van a estar bastante quebrados porque van a tener que, están saliendo ayuda de la población. Y, entonces, se dice que es un activo seguro. Por supuesto, los gobiernos tienen la capacidad de poner impuestos y endeudarse más que los privados. Entonces, pueden responder a los bonos de gobierno y bonos públicos. Entonces, son más seguros. Bueno, para los más aventureros, eh, pueden surfear, las acciones, pero tienen que ser más valientes y estar dispuestos a ganar y perder también. ¿Comprarías LATAM ahora? Parece que cayó Ah, un LATAM, 40%. sí. Bueno, LATAM las acciones han bajado mucho, pero como tienen conexiones políticas, parece que están esperando del rescate, pero no todos tienen la capacidad de que les rescaten. Eh, bueno, no sé, ¿no? Es un tema ya eh, Sí. complejo, pero metales preciosos, un poco los bitcoins, y los bonos de gobierno siempre están ahí, pero piensen que los gobiernos con déficit fiscal de 13%, 15% en la economía desarrollada, por supuesto que el riesgo de los bonos públicos sube también. Moneda extranjera también. Pero bueno, no estamos en la asesoría financiera, yo no me dedico a eso. No. Así que Ya. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Quedaron varias preguntas, pero eso es una señal de que hubo mucho interés. Bueno, Sí. eso sería entonces. Vamos a cerrar este seminario. No sé si Juan Carlos quiere terminar Sí, el... gracias, agradecerte Andrés una vez más. Usted es un amigo de la casa, siempre nos acompaña y más de 50 personas estuvieron hoy día presentes en tu conversatorio. Agradecer una vez más y tenemos la deuda de nada más que levantado esta pandemia que nos visite en Valdivia y sobre todo para nuestros estudiantes que te vean, que te vean que eres cercano, un gran profesor, te admiramos por ello y
y eso nos permite también tener esta vinculación con nuestro Instituto de Economía que se ha estado fortaleciendo, Andrés. Ya conoces a Luis y también irradiar tu experiencia también para un trabajo conjunto en el corto plazo, a ver si podemos generar estaba pensando en un libro, mirando Chile desde las regiones, y podría ser interesante con el aporte de nuestros colegas allí y bajo tu dirección como gran maestro. Así que No, no, agradecerte una vez más. no, muchas gracias a ti, Juan Carlos, a Luis. Sí, yo también me siento muy cercano, no voy muy seguido por allá del Sí, Instituto de Economía, de la Universidad Austral, de la ciudad. eh, y ojalá en primavera se pueda exacto. aparecer por allá, pues, a ver si armamos algo en común, podemos hacer alguna Exacto. cosa, si se da todo bien y se puede hacer Bueno, hay una operativo. invitación aquí oficial, perdón que interrumpa. José Escaida, profesor de aquí de la facultad, dice que presentes tu libro en una conferencia en la facultad en los próximos meses. Ah, ya, perfecto, Algo, ya, algo armaremos. perfecto. Hablamos de historia, no tanto de las calamidades del presente. Que la Sí, historia sí. no, pero no, un gran abrazo. Realmente un gusto estar a toda la audiencia que ha estado presente, más de 50 personas, como decía Juan Carlos, la coordinación con Luis, Paulina, antes para ver que el Zoom funcionara todo bien. Así que, bueno, seguimos en contacto, realmente Gracias. mantenemos cerca y qué bueno que hayamos reanudado el contacto a esta Exacto. vía virtual, pero por lo menos mejor que no hacerlo así. Muchas gracias por tu generosidad. Hasta pronto. Ya, gracias a Gracias ustedes. a todos los Un participantes. abrazo. Gracias, Luis. Felicitaciones. Paulina, Gracias. todo bien, gracias.